En estos tiempos, hoy como ayer, la palabra de Dios sigue vigente, sigue viva, sigue con poder. Y podemos encontrar en la palabra de Dios cómo los hombres del pasado eh, negaron a Dios, no adorándole, no obedeciendo su nombre, no respetando su ordenanza, su estatuto, y Israel fue tras otros dioses, olvidando al Dios creador de nuestras vidas, el Dios creador del universo, y podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Primera de Reyes, en el capítulo 21, vamos a encontrar que un hombre, Acab, rey de Israel, quiso comprar una viña a un varón llamado Nabot, pero el título lleva Acab y la viña de Nabot, pero vamos hoy día a hablar de esta viña y de Jezabel, la esposa de Acab. Pero para entender la palabra de Dios, tenemos que ver quién era Acab y quién era Jezabel. Dice la palabra de Dios que en los días del rey Acab, Jezabel era quien ordenaba todas las cosas. Pero vamos a ver por la palabra de Dios quién era Acab y quién era Jezabel. Acab era hijo de Onri, un general del ejército, y el pueblo lo hizo rey sobre Israel. Pero este rey Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y podemos verlo en la palabra de Dios. En el capítulo 16 dice que el reinado de Onri, dice en el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 21. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y el versículo 25 del capítulo 16 de Primera de Reyes dice que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y del pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Este rey Onri hizo un pacto con un rey vecino y casó a su hijo Acab con Jezabel. Jezabel, la esposa de Acab, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, adoradora de Baal, quien buscó la forma de exterminar de Israel el culto y adoración a Dios. Jezabel siguió la huella de su padre, un rey pagano e idólatra, instalando en Israel el culto a Baal y ordenando la matanza de los profetas de Dios. Acab, rey de Israel, se movía por lo que Jezabel ordenaba, inclusive construyendo un altar a Baal en el templo que él edificó y le adoró, provocando la ira de Dios, Jehová Dios de Israel. Podemos ver nosotros que Onri siguió los pasos de Jeroboam, otro rey que estudiamos la palabra de Dios, dice que olvidó a Dios y construyó 2 becerros para que el pueblo de Israel le adoraran, olvidando al Dios creador, olvidando la adoración a aquel Dios que maravilloso que le había dado la libertad un día. Israel se olvidó de Dios. Acab, rey de Israel, siguió los pasos de su padre Onri. Jezabel también siguió los pasos de su padre. Jezabel no era israelita, era de otra nación, una nación pagana, una nación idólatra, y era la princesa, se puede decir, de los Baales, un dios entre minúsculas, entre comillas, un dios
que ellos mismos habían creado, que era lo que alejaba al pueblo de Israel de la presencia de Dios. Cuando Acab se encuentra con Nabot y quiere comprarle su viña y tiene una respuesta negativa, se va a su casa triste y enojado. Pero Jezabel, que no temía a Dios por ser idólatra, le dice a Acab en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Esta mujer no temía a Dios. Tenía 450 sacerdotes de Baal y otros tantos sacerdotes para adorar a todo tipo de ídolos que ella había creado y que había hecho alejar a Israel de la presencia de nuestro Dios maravilloso. Pero Jezabel, que no temía a Dios, ella tenía un plan diabólico, un plan destructivo para darle a Acab, su esposo, la viña de Nabot. El espíritu de Jezabel está aún en el mundo, como en el pasado. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Dice que ella puso a 2 hombres perversos delante allí de Nabot para que atestiguaran falsamente y poder matar a Nabot y ellos adueñarse de la viña que no les correspondía. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Acab sigue reinando en el mundo, porque muchas viñas, como la de Nabot, han sido destruidas y pasadas a otros dueños. El espíritu pagano e idólatra de Jezabel sigue quitando la adoración a Dios en los templos. Se acabaron las profecías, las danzas, los cánticos en el espíritu. Y muchos templos pasaron a ser verdaderos mercados de todo tipo de negocios. Cuando vino el Señor Jesús al mundo, sucedió lo mismo que a Nabot y su viña. Israel lo rechazó, no lo aceptaron como rey ni como Mesías. Jesús, como dueño de la viña, fue golpeado, escupido y bofeteado, escarnecido por su propio pueblo y llevado allí al Gólgota para ser crucificado. Y como Nabot, 2 testigos falsos acusaron al Señor. Lo podemos encontrar allí en el libro de Mateos, capítulo 26, versículos 60 y 61. Dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, querían acusar al Maestro, querían acusar al Señor, al Cristo de gloria, que no había pecado en él, no había falla, no había cometido falta alguna, sino que solamente había venido a hacer el bien, a sanar y a salvar a este mundo. Había venido a los suyos y los suyos le rechazaron. Y estos testigos falsos dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y los mismos sacerdotes que decían amar, que eran del pueblo de Israel, ellos mismos lo llevaron a la cruz. Que el Señor pueda bendecir cada vida y podamos tomar reflexionar en nuestra vida y ver cómo está nuestra vida el día de hoy, así como estaba en el día de ayer. Porque este espíritu de Jezabel, acusando en aquel momento al Hijo de Dios, aún actúa en el mundo, buscando la destrucción de las almas y haciendo que millones adoren a otros dioses. Pero si encontramos en la palabra de Dios que sí hubo un hombre de Dios que luchó contra Jezabel y su dios Baal, allá en la cumbre del monte Carmelo,
Jehová mostró su poder, derramando fuego del cielo y consumiendo el altar que Elías había levantado, y confirmando que Dios Jehová era el Dios de Israel. Y el profeta Elías terminó con los sacerdotes de Baal. Jezabel y Acab atemorizaron al pueblo para que no adoraran a Dios. Aún Elías huyó cuando fue amenazado por Jezabel de matarlo, como él hizo con los sacerdotes paganos. Hoy como ayer, la idolatría sigue vigente, pero muchos Elías siguen luchando contra los Baales, para que el mundo se vuelva a Dios y a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Cuando Elías escapó de Jezabel, Dios le habló. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, y Dios dijo: yo haré que en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, adoremos y alabemos hoy a Dios. Dios prometió que 7,000 hombres con poder, con oración, que no habían adorado a los ídolos, ni a Baal, ni a Acab, ni a Jezabel, le habían seguido, iban allí a presentarse ante Dios. Hoy día en el mundo hay más de 7,000. Hay millones en el mundo, hijos de Dios, que están en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que estamos viviendo el mundo, están doblando sus rodillas y clamando día y noche ante Dios para que el mundo pueda cambiar, para que el mundo deje de adorar esos ídolos que a nada llevan y que tienen enferma a la tierra y a la humanidad, y podamos buscar al Cristo de gloria. Adoremos y alabemos hoy a Dios. Sé tú uno de los 7,000 que alaban a Jehová, Dios de los ejércitos, y a su Hijo Jesucristo. Él hoy día busca hombres como Elías. Dios hoy día busca mujeres como Ruth la moabita, que dejó su pueblo, dejó sus ídolos, dejó su Dios, y dijo, Jehová le dijo allí a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Que el Dios de paz pueda bendecir vuestras vidas y que cada uno pueda reflexionar en esta hora y dejar todo lo que empañe la gloria de Dios. Venga el Señor, venga a Jesucristo. Él tiene el poder para cambiar la humanidad. Que el Dios de paz pueda bendecirle en el nombre del Señor. Amén.